Te adentras en un territorio donde la penumbra esconde verdades inquietantes. Si vas a quedarte, suscríbete, apoya con tu like y comenta desde dónde nos sigues. Después de esta historia, nada será igual. Iniciemos. Siempre he creído que los lugares guardan memoria, que las piedras, la tierra y hasta el aire pueden conservar los ecos de lo que una vez pasó. Los cementerios, en particular, son sitios donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es más delgado. No es superstición, es algo que he aprendido a respetar después de lo que viví. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera, y vengo de un pequeño pueblo en Michoacán llamado Santa Clara del Cobre. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me sucedió hace 3 años y que cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Todo comenzó cuando mi tío Aurelio me pidió que lo ayudara con el trabajo de cuidador nocturno en el cementerio de San Rafael. Era un lugar antiguo, construido a finales del 1800, donde descansaban familias enteras que habían vivido en el pueblo desde generaciones atrás. Las tumbas más viejas estaban hechas de piedra gris y muchas tenían figuras de ángeles con las alas rotas por el tiempo. Los árboles crecían torcidos entre las lápidas, como si algo los obligara a doblarse de maneras extrañas. Mi tío llevaba 15 años trabajando ahí. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero siempre me había parecido fuerte. Cuando me propuso el trabajo noté algo diferente en sus ojos, una preocupación que no había visto antes. Me dijo que necesitaba a alguien de confianza, alguien de la familia, porque las cosas se habían puesto raras en el cementerio. No me explicó qué tipo de cosas, pero la paga era buena, y yo necesitaba el dinero. La primera noche llegué a las 8 de la tarde. El cementerio estaba rodeado por un muro de piedra de casi 2 metros de altura, con una reja de hierro oxidado que chirriaba cada vez que la abríamos. Había una pequeña caseta de vigilancia cerca de la entrada, donde mi tío guardaba sus cosas y donde podíamos descansar durante las rondas nocturnas. «Mira, Carlos», me dijo mientras me mostraba el lugar. «El trabajo es sencillo. Caminamos por todo el cementerio cada 2 horas. Revisamos que no haya personas extrañas o animales que puedan dañar las tumbas. Llevamos esta linterna y anotamos todo en el cuaderno». Me entregó una libreta vieja y manchada donde se registraban las rondas. «Pero hay algo importante que debes saber», agregó con voz seria. «Nunca, por ninguna razón, te acerques a la sección del fondo, la parte donde están las tumbas más antiguas, cerca del árbol grande de ceiba». Le pregunté por qué, pero solo movió la cabeza. «Es mejor que no lo sepas todavía. Solo confía en mí y mantente alejado de ahí, especialmente después de la medianoche». Las primeras horas pasaron sin problemas. Caminamos juntos por los senderos principales, alumbrando entre las tumbas. El lugar estaba silencioso. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas secas y el sonido lejano de los perros del pueblo. Pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Una sensación de que alguien nos observaba desde las sombras. A las 11 de la noche mi tío me dijo que fuera a la caseta mientras él hacía una ronda rápida. «Solo voy a revisar la parte del frente. Quédate aquí, y si escuchas algo raro, no salgas. Espérame». Me quedé sentado en la silla de plástico de la caseta, tratando de leer una revista vieja para pasar el tiempo, pero no podía concentrarme. Cada ruido me sobresaltaba: el crujir de una rama, el roce de algo contra el muro. Hasta mi propia respiración me sonaba demasiado fuerte en el silencio de la noche. Pasaron 20 minutos y mi tío no regresaba. Empecé a preocuparme. Tomé la linterna de repuesto y salí de la caseta para buscarlo. Seguí el sendero principal, alumbrando a ambos lados, llamándolo en voz baja para no perturbar el descanso de los que ahí dormían. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era como un lamento, pero no humano. Un quejido largo y profundo que venía de la parte trasera del cementerio, exactamente de la zona que mi tío me había prohibido visitar. El sonido se repetía cada pocos segundos como si algo o alguien estuviera sufriendo ahí atrás. Mi primer instinto fue correr hacia la caseta y esperar a que regresara mi tío. Pero algo más fuerte me empujaba hacia aquel lugar, una curiosidad que no podía controlar. Además, ¿y si mi tío estaba en problemas? ¿Y si necesitaba mi ayuda? Caminé lentamente hacia la sección prohibida. Los lamentos se hacían más fuertes a medida que me acercaba.
La luz de mi linterna temblaba porque mis manos no podían mantenerse quietas. Las tumbas de esa zona eran diferentes, más viejas, más deterioradas. Algunas tenían cruces de hierro tan oxidadas que parecían a punto de desmoronarse. Otras eran solo montículos de tierra con piedras pequeñas para marcar el lugar. Y ahí, junto al árbol de ceiba que mi tío había mencionado, vi algo que me dejó paralizado. Era una figura de mujer, vestida completamente de negro, arrodillada frente a una tumba sin lápida. Su cabello largo y gris caía como una cortina sobre su rostro, y sus manos pálidas estaban extendidas sobre la tierra como si estuviera acariciándola. Pero lo más extraño era que parecía transparente. Podía ver a través de ella las ramas del árbol que estaban detrás. Los lamentos venían de ella. Cada vez que abría la boca salía ese sonido desgarrador que me había guiado hasta ahí. No era un llanto normal. Era como si todo el dolor del mundo se hubiera concentrado en esa voz. Me quedé inmóvil, sin saber si respirar o salir corriendo. La mujer no parecía haberse dado cuenta de mi presencia. Seguía con sus lamentos, meciendo su cuerpo de adelante hacia atrás, como si estuviera consolando a alguien que no podía ver. De repente una mano me agarró del hombro con fuerza. Di un brinco y casi se me cae la linterna. Era mi tío Aurelio, con el rostro más serio que le había visto en mi vida. «Te dije que no vinieras acá», me susurró al oído mientras me jalaba hacia atrás. «Vámonos, ahora». Cuando volteé para ver otra vez a la mujer, ya no estaba. Solo quedaba el árbol y la tumba sin nombre, como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo sabía lo que había visto. Y los lamentos habían dejado un eco en mis oídos que no se iba. Regresamos a la caseta en silencio. Mi tío parecía enojado, pero también asustado. Se sirvió un café de la termo que tenía y se quedó mirando hacia la oscuridad por un rato largo antes de hablar. «Esa era Esperanza Morales», me dijo finalmente. «Murió hace más de 50 años, pero nunca se fue del cementerio. Viene todas las noches a llorar sobre la tumba de su hijo». Me contó que Esperanza había perdido a su único hijo cuando el niño tenía apenas 5 años. Una fiebre se lo llevó en cuestión de días, y ella nunca pudo superarlo. Pasaba horas enteras en el cementerio, hablando con la tumba, llevándole flores y juguetes como si el niño todavía estuviera ahí para recibirlos. La gente del pueblo decía que se había vuelto loca de la tristeza, continuó mi tío. Dejó de comer, dejó de dormir. Su esposo trató de ayudarla, pero ella solo quería estar con su hijo. Una noche, la encontraron aquí mismo, junto a la tumba. Había muerto de la pena, dicen. Su corazón simplemente se rindió, pero la historia no terminaba ahí. Desde entonces, los cuidadores del cementerio habían visto a Esperanza aparecer todas las noches después de la medianoche. Siempre en el mismo lugar, siempre llorando por su hijo perdido. Al principio, la gente pensaba que era solo su imaginación o el cansancio de las noches de trabajo. Pero con el tiempo, todos los que trabajaban ahí habían tenido algún encuentro con ella. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté a mi tío. «Tenía derecho a saber lo que podía encontrarme aquí». «Porque pensé que si te lo decía desde el principio no aceptarías el trabajo», me respondió. «Y necesito a alguien de confianza. Los otros cuidadores se han ido uno por uno. Algunos porque les daba miedo, otros porque pasaron cosas peores». No me gustó cómo sonó eso. «¿Qué tipo de cosas peores?», insistí. Mi tío se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Finalmente suspiró y comenzó a hablar de nuevo. «Esperanza no es la única que no ha podido descansar en paz. Este cementerio es muy viejo, Carlos. Aquí han pasado muchas tragedias a lo largo de los años. Y cuando alguien muere con mucho sufrimiento o con asuntos pendientes, a veces se queda atrapado entre este mundo y el otro». Me explicó que había al menos 3 espíritus que aparecían regularmente en el cementerio. Además de Esperanza, estaba don Ramón Castillo, un hombre que había sido enterrado vivo por error durante una epidemia de cólera en 1918. Los doctores pensaron que había muerto, pero cuando despertó, ya estaba bajo tierra. Su espíritu aparecía cerca de su tumba,
rascando desesperadamente el aire como si todavía tratara de salir de su ataúd. Y luego estaba la más peligrosa de todas, una mujer joven llamada Elena Vázquez, que había muerto en circunstancias muy extrañas en 1945. Nadie sabía exactamente qué le había pasado, pero su cuerpo fue encontrado en el cementerio una madrugada, sin heridas aparentes. Su familia dijo que Elena había estado actuando de manera muy rara las semanas antes de su muerte. Hablaba sola, decía que alguien la estaba siguiendo y tenía pesadillas terribles todas las noches. Elena es diferente a los otros, me advirtió mi tío con voz grave. Esperanza y don Ramón no hacen daño, solo repiten lo que les pasó en vida. Pero Elena, ella parece enojada, como si culpara a los vivos por algo que le pasó. Varios cuidadores han dicho que los persigue por el cementerio, que les susurra cosas horribles al oído. ¿Y qué tipo de cosas les susurra?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Secretos, respondió mi tío. Cosas que solo tú sabes. Cosas de las que te sientes culpable o avergonzado. Como si pudiera leer tu mente y usar tus propios miedos en tu contra. El reloj de la caseta marcaba las 12:30 de la madrugada. Mi primera noche de trabajo estaba a punto de volverse mucho más complicada de lo que había imaginado. ¿Y por qué sigues trabajando aquí si es tan peligroso?, le pregunté a mi tío mientras trataba de calmar los nervios que tenía desde el encuentro con Esperanza. Porque alguien tiene que hacerlo, me respondió simplemente. Y además hay maneras de protegerse. Hay reglas que hay que seguir para no provocar a los espíritus. Mientras las respetes, generalmente te dejan en paz. Me explicó las reglas básicas. Nunca mirar directamente a los ojos de un espíritu. No responder si te hablan. No tocar nada que parezca fuera de lugar. Y sobre todo, nunca mostrar miedo. Los espíritus se alimentan del miedo, me dijo. Entre más asustado estés, más fuertes se vuelven. También me contó sobre los objetos que llevaba siempre consigo. Una pequeña cruz de plata que había pertenecido a su madre, un poco de sal en una bolsita de tela y un rosario bendecido por el padre Miguel de la iglesia del pueblo. No sé si realmente sirven, admitió, pero me hacen sentir más seguro, y creo que eso es lo que importa. Pasamos el resto de la madrugada en la caseta, bebiendo café y jugando cartas para mantener la mente ocupada. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. La imagen de Esperanza llorando sobre esa tumba se había grabado en mi memoria de una manera que me inquietaba. A las 5 de la mañana llegó el amanecer y con él, una sensación de alivio. Los espíritus no aparecían durante el día, según mi tío. La luz del sol parecía alejar toda la oscuridad y el miedo de la noche. Nos fuimos a casa después de hacer una ronda final para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Durante toda la semana siguiente, seguí trabajando con mi tío sin problemas mayores. Veía a Esperanza casi todas las noches, siempre en el mismo lugar, pero ya no me asustaba tanto. Era como acostumbrarse a convivir con un vecino ruidoso. Sabías que estaba ahí, pero aprendías a ignorarlo. Don Ramón también aparecía de vez en cuando. Su espíritu era más difícil de detectar porque no hacía ruidos como Esperanza. Solo lo veías de reojo, una figura oscura que se movía entre las tumbas, siempre con las manos extendidas como si estuviera cavando. Mi tío me enseñó a reconocer las señales de que estaba cerca. Un olor a tierra húmeda que no tenía explicación y una sensación de que faltaba aire, como si algo estuviera consumiendo el oxígeno del lugar. Pero Elena era diferente. En toda esa primera semana no la vimos ni una sola vez, y eso me tenía más nervioso que si la hubiera encontrado cada noche. Ella aparece cuando quiere, me explicó mi tío. Y cuando lo hace, siempre significa problemas. La segunda semana de trabajo comenzó normal. Era lunes por la noche y estábamos haciendo nuestra ronda de las 10 cuando mi tío se sintió mal del estómago. Debe ser algo que comí, me dijo mientras se doblaba del dolor. ¿Puedes hacer tú solo la ronda de medianoche? Yo voy a quedarme en la caseta descansando. No me gustó la idea de caminar solo por el cementerio, especialmente sabiendo todo lo que sabía ahora. Pero mi tío se veía realmente mal, y alguien tenía que hacer el trabajo.
Tomé la linterna, el cuaderno, y me dirigí hacia los senderos principales. Los primeros minutos fueron tranquilos. Solo el sonido de mis pasos sobre la grava y el viento entre los árboles. Revisé la sección del frente, la parte central donde estaban las tumbas más nuevas, y luego me dirigí hacia el lado este del cementerio. Todo parecía normal. Fue cuando iba de regreso hacia la caseta que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Primero fue una sensación, como si alguien caminara detrás de mí. Me detuve varias veces para voltear, pero no había nadie ahí. Después comencé a escuchar pasos que no eran los míos. Un sonido suave, como pies descalzos sobre la tierra. Traté de seguir las reglas que mi tío me había enseñado. No mostrar miedo, no voltear a ver directamente, seguir caminando como si nada pasara. Pero los pasos se hacían cada vez más claros, y ahora podía escuchar también una respiración, lenta y profunda, justo detrás de mi oído. Carlos. Escuché una voz de mujer que me susurraba mi nombre. Era una voz suave, casi dulce, pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. Carlos, voltea a verme. No lo hice. Seguí caminando hacia la caseta, tratando de mantener un paso normal, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera. Pero la voz siguió. Sé lo que hiciste, Carlos. Sé por qué te fuiste de tu pueblo anterior. Sé el secreto que guardas. Esas palabras me detuvieron en seco. No era posible que supiera eso. Nadie en Santa Clara del Cobre conocía la verdadera razón por la que había dejado mi trabajo en el pueblo vecino. Era algo de lo que me avergonzaba profundamente, algo que había tratado de olvidar. Voltea a verme y te ayudo a olvidar, continuó la voz. Te ayudo a que el dolor se vaya para siempre. Era Elena. Tenía que ser ella. Mi tío me había advertido que usaba los secretos de las personas en su contra, pero no había imaginado que pudiera saber cosas tan personales. ¿Cómo era posible? La tentación de voltear era casi irresistible. Una parte de mí quería enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de mí. Quería saber cómo sabía mi secreto y qué más podía decirme. Pero otra parte, la parte que había escuchado los consejos de mi tío, me mantenía caminando hacia adelante. No puedes huir para siempre, Carlos. Los secretos tienen peso. Te hundes más cada día que pasa. Yo puedo liberarte de esa carga. Sus palabras me dolían porque tenían algo de verdad. Sí cargaba con algo que me hacía sentir culpable todos los días. Y sí había huido a Santa Clara del Cobre para escapar de eso. Pero sabía que voltear a ver a Elena no iba a resolver nada. Solo iba a empeorar las cosas. Logré llegar a la caseta sin voltear, pero las manos me temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Mi tío estaba dormido en la silla, pero se despertó en cuanto me vio entrar. ¿Qué pasó?, me preguntó al ver mi estado. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Era Elena, le dije mientras me dejaba caer en la otra silla. Me siguió durante toda la ronda, sabía cosas que no debería saber. Mi tío se puso serio de inmediato. ¿Qué tipo de cosas? No quería contarle mi secreto, pero necesitaba que entendiera lo que había pasado. Algo que hice antes de venir aquí, algo de lo que nadie más sabe. Elena se vuelve más fuerte cuando encuentra a alguien con secretos pesados, me explicó. Es como si pudiera alimentarse de la culpa y la vergüenza. Entre más grande sea tu secreto, más poder tiene sobre ti. ¿Y qué puedo hacer?, le pregunté. ¿Cómo me libero de ella? Mi tío se quedó callado por un momento muy largo. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que no me gustó para nada. No lo sé, Carlos. De todos los cuidadores que se han ido, la mayoría se fueron por culpa de Elena. Y los que no se fueron, bueno, algunos simplemente desaparecieron una noche y nunca supimos qué les pasó. Esas palabras me llenaron de un terror que nunca había sentido antes. No era solo miedo a lo desconocido. Era miedo a algo muy real y muy peligroso que ya tenía su atención puesta en mí. Durante los siguientes días traté de convencerme de que podía manejar la situación. Elena aparecía cada noche, pero yo seguía las reglas. No la miraba directamente, no le respondía. Seguía caminando. Sin embargo, cada encuentro era peor que el anterior. La segunda noche me contó detalles específicos sobre lo que había hecho en mi pueblo anterior.
Cosas que solo yo sabía, momentos exactos, conversaciones privadas. La tercera noche comenzó a imitar la voz de la persona que había lastimado con mis acciones, suplicándome que la ayudara, recordándome cómo había huido en lugar de enfrentar las consecuencias. Para la cuarta noche, ya no podía dormir durante el día. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba su voz susurrándome al oído. Mi tío notó que algo estaba muy mal, pero ¿qué podía decirle? ¿Que un espíritu me estaba destrozando psicológicamente usando mi propia culpa? Tal vez deberías tomarte unos días de descanso, me sugirió el viernes por la mañana. Puedo conseguir a alguien más para que me ayude temporalmente. Pero yo sabía que no serviría de nada. Elena ya me había marcado. Podía sentir su presencia incluso cuando no estaba en el cementerio. Era como si hubiera creado una conexión entre nosotros, un hilo invisible que no podía romperse. El sábado por la noche decidí enfrentarla. Ya no podía seguir viviendo con esa tortura constante. Si iba a pasar algo malo, mejor que pasara de una vez. Le dije a mi tío que me sentía mejor y que podía hacer la ronda de medianoche solo. Esta vez, cuando Elena comenzó a seguirme, no traté de ignorarla. Me detuve en medio del sendero y me di vuelta para verla directamente. Era hermosa y terrible al mismo tiempo. Tenía el rostro de una mujer joven, tal vez de unos 25 años, con piel pálida como la luna y ojos completamente negros. Su vestido blanco flotaba alrededor de su cuerpo como si estuviera bajo el agua. Pero lo que más me impactó fue la expresión de su cara, una mezcla de tristeza infinita y rabia que me atravesó como un cuchillo. «Finalmente me miras», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Estás listo para enfrentar la verdad?» «¿Qué verdad?», le pregunté, aunque mi voz salió como un susurro. «Que no puedes huir de lo que hiciste, que no importa a dónde vayas, siempre cargarás con esa culpa, y que cada día que pasa, lastimas a más gente con tu silencio». Sus palabras me dolían porque eran ciertas. En mi pueblo anterior había sido responsable de un accidente que lastimó gravemente a una niña pequeña. Estaba manejando distraído después de una discusión con mi novia, y no vi cuando la niña corrió detrás de su pelota hacia la calle. Logré frenar a tiempo para no lastimarla de gravedad, pero el golpe le dañó la pierna izquierda. Los doctores dijeron que tal vez nunca podría caminar completamente normal. En lugar de enfrentar las consecuencias, en lugar de ayudar a la familia con los gastos médicos o al menos disculparme apropiadamente, huí. Dejé el pueblo esa misma noche y vine a Santa Clara del Cobre, donde nadie me conocía. Había estado enviando dinero anónimamente a la familia, pero sabía que eso no era suficiente. Nunca sería suficiente. «La niña pregunta por ti todos los días», continuó Elena, y ahora su voz tenía el timbre exacto de la madre de la pequeña. «¿Quiere saber por qué el señor que la lastimó nunca volvió a disculparse? ¿Por qué nunca volvió a preguntar cómo estaba?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía soportar escuchar eso. «¿Qué quieres de mí?», le grité. «¿Qué tengo que hacer para que me dejes en paz?» Elena se acercó más, tanto que pude sentir el frío que emanaba de su cuerpo. «Quiero que vengas conmigo», me dijo suavemente. «Aquí ya no tendrás que cargar con la culpa. Aquí podrás descansar para siempre». En ese momento entendí lo que había pasado con los otros cuidadores que habían desaparecido. Elena no los había lastimado físicamente. Los había convencido de que la muerte era mejor que vivir con sus secretos y su culpa. Los había seducido con la promesa del descanso eterno, y por un momento consideré su oferta. Sería tan fácil simplemente dejarme llevar, dejar que el frío de la muerte se llevara todo el dolor y la vergüenza que cargaba. Ya no tendría que despertar cada mañana pensando en la niña que había lastimado. Ya no tendría que vivir con el miedo de que alguien descubriera la verdad. «Ven conmigo, Carlos», me susurró Elena mientras extendía su mano pálida hacia mí. «Deja que el sufrimiento termine». Estuve a punto de tomar su mano. Mis dedos casi rozaron los suyos, pero en el último segundo algo me detuvo. No fue valentía ni esperanza. Fue la imagen de la niña que había lastimado, preguntándose por qué nunca había vuelto. Si moría aquí, si desaparecía como los otros cuidadores, ella nunca sabría la verdad. Nunca recibiría una disculpa real.
Retiré mi mano y di un paso atrás. No, le dije a Elena. No voy contigo, tengo que regresar, tengo que arreglar lo que hice mal. La expresión de Elena cambió inmediatamente. La tristeza y la seducción desaparecieron, reemplazadas por una furia pura y terrible. Sus ojos negros se volvieron aún más oscuros, y su boca se abrió en un grito que parecía rasgar el aire mismo. «Si no vienes conmigo por las buenas, vendrás por las malas», me gritó mientras su forma comenzaba a cambiar. Su hermoso rostro se distorsionó, convirtiéndose en algo horrible y grotesco. Sus manos se volvieron garras, y su vestido blanco se transformó en jirones que flotaban como alas de murciélago. Corrí hacia la caseta tan rápido como pude, pero Elena me siguió. Podía sentir sus garras rasguñando mi espalda. Podía escuchar su voz distorsionada gritándome amenazas terribles. Me prometía que nunca tendría paz, que me perseguiría donde quiera que fuera, que haría de mi vida un infierno hasta que aceptara ir con ella. Logré llegar a la caseta y cerrar la puerta con seguro, pero sabía que eso no la detendría por mucho tiempo. Mi tío se despertó al escuchar el ruido y me encontró temblando en el suelo. «¿Qué pasó?», me preguntó alarmado. «¿Era Elena?». «La enfrenté», le dije entre jadeos. Le dije que no iría con ella. Mi tío se puso muy pálido. «Carlos, eso fue muy peligroso. Ahora va a estar más furiosa que nunca». Tenía razón. Durante el resto de la noche, Elena estuvo golpeando las paredes de la caseta, gritando mi nombre, prometiendo hacerme pagar por rechazarla. No paramos de escuchar sus amenazas hasta que salió el sol. Al día siguiente renuncié al trabajo. No podía poner en peligro a mi tío, y sabía que Elena nunca me dejaría en paz mientras estuviera en el cementerio. Le agradecí por todo lo que me había enseñado y le expliqué que tenía que irme del pueblo. Pero antes de hacerlo, tomé una decisión. Esa tarde fui a la estación de autobuses y compré un boleto de regreso a mi pueblo anterior. Era hora de enfrentar lo que había hecho, de disculparme apropiadamente y de aceptar las consecuencias de mis acciones. Sin embargo, Elena cumplió su promesa. Desde esa noche, no he tenido ni un solo momento de paz. No importa dónde vaya, ella me encuentra. En las sombras de mi cuarto, en los reflejos de las ventanas, en los susurros del viento. Me persigue recordándome constantemente mi culpa, aumentando mi tortura psicológica día tras día. Logré regresar a mi pueblo y pedirle perdón a la familia de la niña, pero eso no detuvo a Elena. Acepté pagar todos los gastos médicos y las terapias necesarias, pero Elena siguió ahí. Incluso cuando la niña me perdonó y me dijo que entendía que había sido un accidente, Elena continuó susurrándome que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Han pasado 3 años desde esa noche en el cementerio de San Rafael, y Elena sigue conmigo. Ya no duermo, apenas como, y cada día que pasa me siento más débil. Sé que eventualmente mi cuerpo no podrá resistir más esta tortura, y entonces ella finalmente conseguirá lo que quiere. He visitado doctores, psicólogos, sacerdotes, curanderos. Nadie puede ayudarme. Elena es más fuerte que cualquier medicina o ritual. Es como si hubiera hecho un pacto conmigo esa noche, un pacto que no puedo romper. Por eso escribo esta historia. Para advertir a otros que nunca trabajen solos en lugares donde los muertos no descansan en paz. Para que sepan que algunos espíritus no son solo ecos del pasado, sino entidades que pueden destruir tu vida si les das la oportunidad. Y para que entiendan que hay secretos que es mejor no cargar solos, porque hay cosas en la oscuridad que se alimentan de la culpa y la vergüenza, y una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. Elena está aquí conmigo ahora mismo, mientras escribo estas últimas líneas. Me está sonriendo con esa sonrisa terrible, porque sabe que estoy llegando al final. Sabe que pronto ya no tendré fuerzas para resistirme. Y tal vez tenga razón. Tal vez el descanso eterno sea mejor que esta vida de tormento constante. Si alguien encuentra esta historia después de que yo desaparezca, recuerden mi advertencia. Manténganse alejados del cementerio de San Rafael. Y si alguna vez se encuentran con Elena Vázquez, no la escuchen, no la miren, y sobre todo, nunca le den la espalda a sus responsabilidades para huir a otro lugar, porque ella siempre encontrará la manera de seguirlos.
Hay decisiones en la vida que tomamos sin pensar en las consecuencias, creyendo que tenemos el control de fuerzas que en realidad nunca hemos comprendido. A veces, la desesperación nos lleva a tocar puertas que debieron permanecer cerradas, a buscar soluciones en lugares donde la oscuridad es más profunda de lo que imaginamos. Esta es la historia de alguien que cruzó esa línea, que pensó que podía jugar con cosas antiguas sin pagar el precio, y descubrió, demasiado tarde, que hay deudas que se cobran de formas que jamás hubiéramos podido imaginar. Me llamo Ricardo Mendoza Herrera y soy de un pueblito llamado San Miguel del Monte, en Puebla. Tengo 32 años, aunque siento que he vivido mucho más que eso. Lo que voy a contar pasó hace apenas 6 meses, pero parece que fue hace toda una vida. A veces me cuesta creer que todo esto sea real, que no sea una pesadilla de la que voy a despertar en cualquier momento. Pero no, esto es real. Tan real como el frío que siento en los huesos cada noche, como las sombras que veo moverse en las esquinas de mi cuarto cuando apago la luz. Todo comenzó cuando mi madre se enfermó. Era una mujer fuerte, de esas que nunca se quejaban de nada, pero de repente empezó a consumirse. Los doctores no encontraban nada malo en los estudios. Decían que todo estaba bien, que sus órganos funcionaban correctamente, que no había ninguna enfermedad. Pero ella seguía perdiendo peso, perdiendo las ganas de vivir. Se quedaba acostada todo el día, mirando al techo con los ojos vacíos, como si algo le estuviera chupando la vida poco a poco. Mi padre había muerto 5 años atrás y mi madre era todo lo que me quedaba. Vivíamos solos en una casa a las afueras del pueblo, rodeados de milpas y caminos de tierra. La desesperación me estaba comiendo por dentro. Gasté todos mis ahorros en doctores, en estudios, en medicinas que no servían para nada. Cada día la veía más delgada, más pálida, más ausente. Fue mi vecina, doña Remedios, quien me sugirió que fuera a ver a don Aurelio. Ella me lo dijo en voz baja, casi en secreto, cuando me la encontré en el mercado un martes por la mañana. Me dijo que don Aurelio vivía en un rancho alejado, cerca del cerro, y que él sabía de cosas que los doctores no entienden. Me dijo que mucha gente del pueblo había ido a verlo cuando ya no había más opciones, y que él había ayudado a algunos. No me dijo que había ayudado a todos, y eso debió haberme puesto a pensar. Al principio no le hice caso. Yo siempre había sido de mente abierta, pero tampoco creía en esas cosas. Para mí, la brujería y todo eso eran cuentos de viejas, supersticiones del pueblo. Pero pasaron 2 semanas más y mi madre ya no se levantaba ni para ir al baño. Tuve que cargarla, y cuando la levanté me asusté de lo poco que pesaba. Era como cargar un manojo de huesos envueltos en piel. Sus ojos ya no me reconocían. Solo miraba a un punto fijo en la pared y a veces movía los labios como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Esa misma noche tomé la decisión. Al día siguiente iría a buscar a don Aurelio. No tenía nada que perder, o eso creía. El rancho quedaba como a 1 hora en camioneta, por un camino lleno de piedras y baches que casi me destruye la suspensión. Era un lugar solitario, rodeado de árboles viejos y retorcidos que parecían querer alcanzar el cielo con sus ramas secas. La casa era de adobe, pequeña, con un techo de lámina oxidada. Había gallinas sueltas en el patio y un perro negro que me miró con desconfianza pero que no ladró. Toqué la puerta de madera y esperé. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez, y escuché pasos lentos acercándose desde adentro. La puerta se abrió despacio y apareció un hombre que debía tener como 80 años, flaco, encorvado, con el pelo completamente blanco y una barba descuidada. Sus ojos eran lo más impresionante. Eran de un color gris claro, casi transparentes, y cuando me miraron sentí como si pudiera ver dentro de mí. No dijo nada, solo me hizo una seña con la mano para que pasara. El interior de la casa olía a hierbas secas y a humo de copal. Las paredes estaban llenas de frascos con líquidos de diferentes colores, manojos de plantas colgando del techo, velas de todos los tamaños. Había una mesa en el centro con un mantel rojo y sobre ella una Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras encendidas. Me senté en una silla de madera que crujió bajo mi peso. Don Aurelio se sentó frente a mí y me siguió mirando en silencio. Fue incómodo. Sentí que tenía que hablar, que tenía que explicarle por qué estaba ahí, pero las palabras no me salían. Finalmente él habló.
Su voz era rasposa, como si no la usara mucho. Ya sé por qué vienes. Tu madre está enferma y los doctores no pueden hacer nada. Me quedé helado. Nadie le había dicho nada. Nadie sabía que yo vendría aquí. Asentí con la cabeza sin poder hablar. Alguien le hizo un trabajo, continuó don Aurelio. Un trabajo fuerte. Alguien que la odia mucho o que te odia a ti. Le están quitando la vida poco a poco. Si no se hace algo pronto, va a partir. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Quién le haría algo así? Don Aurelio negó con la cabeza. Eso no puedo verlo todavía, pero puedo ayudarte. Puedo hacerle una limpia fuerte, romper lo que le hicieron. Pero va a costar. Lo que sea, dije sin pensar. Tengo algo de dinero ahorrado, lo que sea necesario. El viejo me miró con esos ojos grises y movió la cabeza de lado a lado. No hablo de dinero, muchacho. Hablo de otra clase de pago. Las cosas que voy a mover para salvar a tu madre tienen un costo, y ese costo lo vas a pagar tú. Debí haberme levantado en ese momento. Debí haber salido de ahí y nunca volver. Pero pensé en mi madre, en sus ojos vacíos, en cómo se estaba apagando como una vela, y dije que sí. Dije que haría lo que fuera necesario. Don Aurelio asintió y se levantó. Fue a una de las repisas y empezó a sacar cosas. Frascos, hierbas, una botella con un líquido oscuro. Me dijo que necesitaba algo de mi madre, algo personal. Le dije que podía traerle un peine con su cabello, una foto, lo que necesitara. Me dijo que eso serviría. Regresa mañana a las 10 de la noche, me indicó. Y trae lo que te pedí. Vamos a hacer un trabajo fuerte, pero escúchame bien, muchacho. Una vez que empecemos, no hay marcha atrás. ¿Me entiendes? Asentí. Claro que entendía. O eso creía. Llegué a mi casa como a las 4 de la tarde. Mi madre seguía igual, acostada en su cama, con la mirada perdida en el techo. Le hablé pero no respondió. Le tomé la mano y estaba fría como el hielo. Busqué su peine viejo, ese que había usado toda la vida, y también una foto de ella cuando era joven. Los guardé en una bolsa de tela. El resto del día se me hizo eterno. No pude comer nada. Me la pasé dando vueltas por la casa, mirando el reloj cada 5 minutos. Cuando por fin llegaron las 9 de la noche, subí a mi camioneta y emprendí el camino al rancho de don Aurelio. La noche estaba oscura, sin luna, y el camino se veía diferente. Los árboles parecían más grandes, más amenazantes. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí manejando. Llegué exactamente a las 10. Don Aurelio me estaba esperando en la puerta con una lámpara de aceite en la mano. Me hizo pasar y cerró la puerta con llave. Eso me pareció extraño, pero no dije nada. La casa estaba más oscura que en la mañana. Solo las veladoras de la mesa iluminaban el lugar con una luz temblorosa que hacía que las sombras bailaran en las paredes. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó don Aurelio. Le mostré la bolsa con el peine y la foto. Él tomó las cosas y las examinó con cuidado, pasando sus dedos arrugados por el cabello que estaba enredado en el peine. Asintió satisfecho. Me pidió que me sentara en el suelo frente a la mesa. Él se sentó del otro lado. Colocó el peine y la foto sobre el mantel rojo, rodeándolos con velas negras que sacó de un cajón. Después sacó una bolsa de piel y de ahí extrajo algo que parecían huesos pequeños. Los tiró sobre la mesa y se quedó mirándolos por un largo rato, en silencio. «Es peor de lo que pensé», dijo finalmente. «El trabajo que le hicieron es muy oscuro. Quien lo hizo sabía lo que hacía. Usó cosas muy pesadas. Para romperlo vamos a necesitar hacer algo igual de fuerte». «¿Qué hay que hacer?», pregunté con la voz temblorosa. Don Aurelio se levantó y fue a una esquina de la habitación donde había un baúl viejo. Lo abrió y sacó una gallina negra que empezó a cacarear y a aletear desesperadamente. El corazón se me aceleró. Sabía lo que venía. Había escuchado historias de limpias con animales, pero nunca había visto una. El viejo trajo la gallina a la mesa y con un movimiento rápido le torció el cuello. El animal dejó de moverse. Sentí náuseas, pero me aguanté. Don Aurelio empezó a pasar la gallina por encima del peine y la foto, murmurando palabras que no entendía. No era español. Sonaba como un idioma antiguo, algo que nunca había escuchado. La temperatura en la habitación bajó de repente.
Empecé a ver mi aliento. Las velas parpadearon como si un viento invisible las estuviera soplando, pero todas las ventanas estaban cerradas. Sentí un peso en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo. Me costaba respirar. Don Aurelio seguía murmurando, cada vez más rápido, más intenso. Sus ojos grises brillaban con la luz de las velas. De repente, una de las veladoras se apagó sola. Después otra. Y otra. La habitación se fue sumiendo en la oscuridad hasta que solo quedó una vela encendida, y entonces lo escuché. Un susurro. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era amenazante, lleno de rabia. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Quise levantarme y salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Estaba paralizado. Don Aurelio levantó la gallina sobre su cabeza y gritó algo en ese idioma extraño. La última vela se apagó y la habitación quedó completamente a oscuras. Los susurros se volvieron más fuertes, más claros, y entonces sentí algo, una presencia. Algo estaba ahí con nosotros en la habitación, algo que no era de este mundo. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos. En la oscuridad total, perdí la noción del tiempo. Solo podía escuchar mi corazón latiendo como loco en mi pecho y esos susurros que parecían rodearme, acercarse, alejarme. De repente una de las velas se encendió sola, después otra y otra. La luz regresó a la habitación y el peso en mi pecho desapareció. Pude respirar de nuevo. Don Aurelio estaba sentado en su lugar, sudando, con la respiración agitada. La gallina ya no estaba en sus manos, ni en la mesa, ni en ningún lado. Había desaparecido. «Ya está», dijo con voz cansada. «Rompí el trabajo, tu madre va a empezar a mejorar, pero ahora viene tu parte». Me quedé mirándolo sin entender. ¿Mi parte? Te dije que había un costo. Lo que movimos esta noche va a querer algo a cambio, algo tuyo. ¿Qué cosa?, le pregunté con miedo. Don Aurelio me miró con esos ojos penetrantes. Durante los próximos 3 meses, cada luna nueva, vas a tener que venir aquí. Vas a tener que hacer algo por mí, por ellos. Un servicio. ¿Qué tipo de servicio? Ya lo verás cuando llegue el momento. Pero si no cumples, lo que le iba a pasar a tu madre te va a pasar a ti. Y será peor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise preguntarle más. Quise saber exactamente a qué me estaba comprometiendo. Pero don Aurelio se levantó y me indicó que era hora de irme. Me entregó la foto y el peine. Guarda estas cosas donde tu madre no las vea, y no le digas nada de esto a nadie. Si hablas, el trato se rompe y las consecuencias van a ser terribles. Salí de esa casa con las piernas temblorosas. El camino de regreso fue una pesadilla. Cada sombra en la carretera me parecía algo que se movía. Cada ruido me hacía brincar. No dejé de temblar hasta que llegué a casa y me encerré en mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa oscuridad total. Escuchaba esos susurros. Me quedé despierto hasta que amaneció, sentado en mi cama, mirando la puerta como si esperara que algo entrara en cualquier momento. A la mañana siguiente fui a ver a mi madre. No esperaba ningún cambio tan rápido, pero cuando entré a su cuarto me quedé helado. Ella estaba sentada en la cama, sentada. Sus ojos tenían vida de nuevo. Me miró y sonrió. «Ricardo, tengo hambre», me dijo con voz débil pero clara. No lo podía creer. Le preparé un caldo de pollo y se lo comió todo. Todo. Era la primera vez en meses que comía algo completo. Lloré de alegría ahí mismo en la cocina. Había funcionado. Don Aurelio había cumplido su parte. Los siguientes días mi madre siguió mejorando. Empezó a levantarse, a caminar por la casa, a recuperar el peso. Era como ver un milagro. Los vecinos que la visitaban no podían creer el cambio. Doña Remedios me preguntó si había ido con don Aurelio, y yo solo asentí sin dar detalles. Ella me miró con una expresión extraña, entre alivio y preocupación, pero no dijo nada más. Pasaron 2 semanas y casi me había olvidado del trato. Casi. Pero cada noche, cuando apagaba la luz para dormir, sentía esa presencia. Algo me observaba desde las esquinas oscuras de mi cuarto. Algo esperaba.
La primera luna nueva llegó más rápido de lo que esperaba. Fue un viernes. Durante todo el día estuve nervioso, inquieto. No sabía qué esperar. A las 8 de la noche recibí un mensaje en mi celular de un número desconocido. Solo decía una dirección en el pueblo y una hora. Las 10 de la noche. Reconocí la dirección. Era una casa vieja en la parte más antigua del pueblo, cerca del panteón. Una casa que llevaba años abandonada. ¿Qué iba a hacer ahí? No tenía idea, pero sabía que tenía que ir. El trato era el trato. Llegué 15 minutos antes. La casa estaba en peores condiciones de lo que recordaba. Las ventanas rotas, la pintura cayéndose, el jardín lleno de maleza. La puerta principal estaba entreabierta. Empujé y entré. Adentro estaba oscuro y olía a humedad. Saqué mi celular para usar la linterna, pero en ese momento se apagó. La batería estaba llena cuando salí de casa. Intenté prenderlo, pero no respondía. Genial. Ricardo Mendoza. Escuché la voz de don Aurelio desde algún lugar de la casa. Pasa a la sala. Caminé a tientas por el pasillo. Había un poco de luz de luna entrando por las ventanas rotas que me ayudaba a no chocar con las cosas. Llegué a lo que debía ser la sala. Don Aurelio estaba ahí, sentado en el suelo, rodeado de velas. Pero no estaba solo. Había otras 4 personas ahí. 3 hombres y una mujer. Todos vestidos de negro. Todos con la cabeza agachada. No podía verles las caras. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Siéntate con nosotros, me ordenó don Aurelio. Me senté en el círculo que formaban. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo y pude ver sus rostros. Eran personas del pueblo. Los reconocí. El señor Martínez, que tenía la ferretería, la maestra Lucía de la primaria. 2 hombres más que había visto en la iglesia. Todos me miraban con ojos vacíos, sin expresión. Estos también hicieron un trato, explicó don Aurelio. Todos pedimos algo y todos pagamos. Esta noche vamos a hacer un trabajo juntos, un trabajo que requiere de varios. Sacó una caja negra del centro del círculo. La abrió y adentro había algo envuelto en tela roja. Lo desenvolvió con cuidado. Era una figura hecha de cera, del tamaño de una mano. Parecía una persona, pero no tenía cara definida. Esta noche vamos a enviar algo a alguien, dijo don Aurelio. Alguien que merece pagar por lo que hizo. Alguien que le hizo daño a mucha gente de este pueblo. Todos ustedes van a poner su energía en esta figura. Van a pensar en esa persona sintiendo lo mismo que ustedes sintieron cuando alguien les hizo daño. Empezó a pasar la figura de cera entre nosotros. Cada persona la tomaba, cerraba los ojos, y se quedaba así por un minuto antes de pasarla al siguiente. Podía ver cómo sus caras se transformaban, cómo apretaban los dientes, cómo temblaban. Cuando la figura llegó a mí, don Aurelio me miró fijamente. Piensa en el dolor que sentiste cuando viste a tu madre muriendo, en la impotencia, en la rabia, y ponlo todo en la figura. Tomé la figura con las manos temblorosas. Estaba tibia, como si estuviera viva. Cerré los ojos y pensé en esos días terribles viendo a mi madre consumirse. La rabia que sentí hacia quien le había hecho eso, hacia la injusticia de todo, hacia mi propia impotencia. Todo eso lo volqué en esa figura de cera. Sentí cómo se calentaba más y más en mis manos hasta que casi quemaba. La solté y la pasé a la siguiente persona. Cuando todos terminamos, don Aurelio tomó la figura y la colocó en el centro del círculo. Sacó una aguja larga y plateada y empezó a clavarla en diferentes partes de la figura, mientras murmuraba esas palabras en ese idioma extraño. Cada vez que clavaba la aguja, sentía un tirón en mi pecho, como si algo me estuvieran arrancando de adentro. Las velas empezaron a parpadear. El aire se volvió frío. Y entonces escuché ese susurro de nuevo. Esa presencia estaba ahí, con nosotros, pero esta vez era más fuerte, más real. Sentí que algo me tocaba la espalda con dedos helados. Quise voltear, pero no podía mover el cuello. Estaba paralizado de nuevo. Don Aurelio clavó la última aguja en el corazón de la figura y gritó algo. Todas las velas se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad escuché un sonido terrible, como un grito ahogado que venía de muy lejos, pero al mismo tiempo estaba dentro de mi cabeza.
Duró solo unos segundos, pero fueron los segundos más largos de mi vida. Cuando las velas se volvieron a encender, la figura había desaparecido. Solo quedaba un montón de ceniza en el suelo. Don Aurelio estaba sonriendo. «Ya está hecho», dijo don Aurelio con esa sonrisa que me heló la sangre. «Pueden irse». Los demás se levantaron en silencio y salieron de la casa como zombies, sin mirarme, sin decir nada. Yo me quedé un momento más, tratando de procesar lo que acababa de pasar. «¿Qué fue lo que hicimos?», pregunté con la voz quebrada. Don Aurelio me miró con esos ojos grises. «Lo que había que hacer. Alguien va a sufrir esta noche. Alguien que se lo merece. Y ustedes fueron los instrumentos. Pero yo no quería hacerle daño a nadie. Solo quería salvar a mi madre. Y la salvaste. Pero todo tiene un precio, muchacho. Te lo dije desde el principio. Ahora eres parte de esto. Faltan 2 lunas nuevas más». Salí de esa casa sintiendo que había dejado algo de mí ahí dentro, algo que nunca iba a recuperar. Cuando llegué a mi camioneta, las manos me temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave. Manejé a casa en piloto automático, sin pensar en nada, tratando de no pensar en nada. Al día siguiente me enteré de que el licenciado Villegas, un abogado del pueblo que se había hecho rico robándole sus tierras a los campesinos, había amanecido muy enfermo. Dicen que empezó a gritar en medio de la noche, que su esposa lo encontró retorciéndose en el suelo, agarrándose el pecho. Lo llevaron al hospital, pero los doctores no encontraban nada malo. Igual que con mi madre. No encontraban nada, pero él seguía empeorando. Traté de no pensar en la conexión. Traté de convencerme de que era coincidencia. Pero en el fondo sabía la verdad. Sabía lo que habíamos hecho. La segunda luna nueva llegó. Otro mensaje. Otra dirección. Esta vez era un lugar más alejado, un claro en el monte. El mismo ritual. Otras personas diferentes. Otra figura de cera. Otra persona que iba a empezar a sufrir sin saber por qué. Esa noche cuando llegué a casa, no pude mirar a mi madre a los ojos. Ella estaba completamente recuperada, fuerte, feliz. Me abrazó y me dio las gracias por cuidarla, por no haberme rendido. Y yo solo pude abrazarla y llorar en silencio, sabiendo el precio que había pagado por su vida. La tercera luna nueva fue la peor. Esta vez éramos más, como 10 personas en total, y el ritual fue más largo, más intenso. Don Aurelio usó sangre. No pregunté de dónde salió, no quería saber. Lo que hicimos esa noche fue algo que nunca voy a poder borrar de mi memoria. Las cosas que vi, las cosas que sentí, las presencias que estuvieron ahí con nosotros. Cuando terminó, don Aurelio me dijo que mi deuda estaba pagada, que ya era libre. Pero yo sabía que no era cierto. Uno nunca es libre después de tocar esas cosas. Uno nunca vuelve a ser el mismo. Han pasado 3 meses desde eso. Mi madre está bien, completamente sana. Los vecinos dicen que fue un milagro. Yo solo asiento y sonrío. Pero cada noche, cuando apago la luz, siento esa presencia. Sigue ahí, observándome, esperando, y lo peor es que sé que volverá a buscarme. Puede que no sea pronto, puede que pasen años, pero algo así no te suelta nunca. Yo abrí una puerta que no debía abrir. Hice un trato que no debía hacer, y ahora soy parte de algo oscuro, algo antiguo, algo que ha existido en este pueblo desde mucho antes de que yo naciera. A veces veo a las otras personas que estuvieron en esos rituales. Nos cruzamos en el mercado, en la calle, en la iglesia, y nos miramos, solo eso. Nos miramos y en esos ojos veo el mismo peso que cargo yo, el mismo conocimiento terrible, la misma condena, porque eso es lo que somos ahora, condenados, atados a fuerzas que no entendemos, que usamos por desesperación, pensando que podíamos controlarlas. Pero nadie controla esas cosas. Ellas te controlan a ti, te usan, y cuando ya no te necesitan, no te sueltan, solo te arrastran más profundo. Anoche soñé con don Aurelio. Estaba parado al pie de mi cama mirándome con esos ojos grises. No dijo nada, solo sonrió. Y cuando desperté, había un mensaje en mi celular, un número desconocido. Solo decía: pronto te necesitaremos de nuevo.
Borré el mensaje, pero sé que no sirve de nada. Ellos saben dónde encontrarme. Siempre van a saber. Mi madre me preguntó esta mañana por qué me veía tan cansado. ¿Por qué tenía esas ojeras? Le dije que no había dormido bien. Ella me preparó un té y me dijo que me cuidara, que me veía muy estresado. Y yo solo pude abrazarla sabiendo que la salvé, pero me perdí en el proceso. Hay decisiones que tomamos en momentos de desesperación. Decisiones que parecen la única salida cuando todo lo demás ha fallado. Pero algunas puertas, una vez que las abres, no se pueden cerrar. Algunas deudas nunca terminan de pagarse. Y algunos precios son mucho más altos de lo que imaginamos cuando aceptamos pagar. Yo salvé a mi madre. Eso es lo que me repito cada noche cuando el miedo no me deja dormir. La salvé. Pero me pregunto, en esas horas oscuras antes del amanecer, si ella querría seguir viva si supiera lo que hice, si supiera lo que soy ahora, si supiera que su vida se compró con el sufrimiento de otros, con mi participación en cosas que van contra todo lo que me enseñaron. El pueblo sigue su vida normal. La gente va y viene, trabaja, ríe, se preocupa por cosas simples. Y yo camino entre ellos como un fantasma, cargando este secreto terrible, sabiendo que hay otros como yo, otros que hicieron tratos, otros que pagaron precios, otros que ahora están atados a esa oscuridad para siempre. Y en las noches sin luna, cuando todo está oscuro y silencioso, los escucho. Los susurros, las presencias, moviéndose en las sombras, esperando, siempre esperando, porque esto nunca termina. Una vez que entras en ese mundo, una vez que tocas esas fuerzas antiguas, te marcan, y esa marca nunca se borra. Te sigue a donde vayas, en cada reflejo, en cada sombra, en cada silencio. Mi madre vive, yo existo, pero ninguno de los dos está realmente vivo. Ella porque estuvo al borde de algo terrible, y yo porque crucé ese borde para traerla de vuelta. Y ahora los dos estamos aquí, en este pueblo, en esta casa, rodeados de algo que nunca se va a ir. No hay salida, no hay redención. Solo hay espera. Espera a que vuelvan a llamarme. Espera a que me pidan algo más. Espera a que el precio siga subiendo hasta que ya no quede nada de la persona que fui. Esta es mi historia, mi advertencia. Para quien la escuche y crea que puede jugar con esas cosas, que puede hacer esos tratos y salir ileso, no se puede, nunca se puede. Y cuando te des cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Como lo fue para mí. Las sombras siguen ahí, siempre van a estar ahí. Y yo voy a seguir aquí, en este pueblo, en esta casa, esperando la próxima llamada, el próximo ritual, el próximo paso hacia una oscuridad de la que sé que nunca voy a poder salir, porque algunos errores no se perdonan, algunas puertas no se cierran, y algunos precios se pagan para siempre.